Trío de ases versus vivienda asequible. Basta ver las tendencias de los indicadores inmobiliarios oficiales, tanto del INE, colegios profesionales, notariado, registradores, ministerios de fomento y vivienda, junto a los privados como los del Pulsímetro Inmobiliario en su 35 edición, que fusionando los anteriores añade las opiniones, encuestas y focus group de más de 15.000 agentes de la cadena inmobiliaria y de la construcción española, proyectando a través de modelos econométricos ARIMA la evolución esperada en precios de venta, alquiler y número de operaciones inmobiliarias en España. Los precios no acaban de tocar techo, incluso bajando el número de operaciones, ante menor concesión de hipotecas y sobre todo escasez de producto disponible y apto para la vida actual, tanto en obra nueva como segunda mano, venta y alquiler. No obstante, el precio de la vivienda en sí mismo no es la clave, sino la financiación asequible, puesto que salvo los que compran al contado, tanto por ahorro o reinversión, el resto necesitan financiación para acceder a la compra de una vivienda. Digo financiación asequible, que se traduzca en una cuota mensual hipotecaria que no supera el tercio de la nómina, de tal forma que los alquileres asequibles tampoco deberían de superar dicho porcentaje, ya que para producir hay que alimentarse todos los días, descansar, airearse, pagando cada cual los vientos a los que se expone. Desvelado el primer as del trío de la vivienda asequible, solo quedan dos, que ya se está alineando, al menos para vivienda en alquiler. Insisto, la financiación asequible es condición necesaria para facilitar el acceso a la vivienda de forma razonable a todas las unidades familiares que lo deseen, según sus niveles de cobro mensual, en función de su esfuerzo, aportación de valor, resultados, etcétera, etcétera, que no siempre es matemático y que no siempre cuadra. Vamos a descubrir el siguiente as, que sigue toreando incertidumbres logísticas, de materias primas, de costes, de mano de obra especializada, de tecnología ensambladora, de normativas territoriales dispersas, pero, sin embargo, se han puesto las pilas en industrialización, estandarización y eficiencia, con los mejores criterios de sostenibilidad viables, garantizando y demostrando, con los proyectos actuales en marcha, que se construye un metro cuadrado de vivienda digna cumpliendo toda la normativa actual por 1.358 euros el metro cuadrado, todo incluido, en cualquier parte de España, salvo rara avis. Chapó a todo el ejército de profesionales, constructores, promotores, fabricantes, industriales y ensambladores que hacéis posible pasar de licencia de obras a ocupación, cuando es casi misión imposible, hasta para una vivienda unifamiliar de nueva construcción o rehabilitación, en tiempo, costes, plazo y forma, sin perder funcionalidad. Hago una pausa financiera antes de levantar el tercer as. Con 6,57 euros mes metro cuadrado útil aproximadamente, se estarían pagando los intereses medios, según tipos oficiales a largo plazo, a los financiadores de los costes de construcción, pudiendo amortizar capital de préstamos hipotecarios, ahorrar para acceder a la compra de la vivienda u otros menesteres con la mayor capacidad de pago mensual que pueda tener cada unidad familiar. Vamos a por el tercer as, que se convierte en el primero, básico y fundamental, ya que, siendo los anteriores condiciones necesarias, no son suficientes. Mientras que el suelo urbano apto para edificarse en ubicaciones adecuadas para la vida actual sigue siendo condición necesaria y suficiente, junto a las dos anteriores, máxime siendo suelo público, conseguido de forma gratuita por las cesiones urbanísticas en los desarrollos privados según Sistema Urbanístico Español, Ley del Suelo Estatal, autonómicas y sus reglamentos, así como normativas de los planes urbanísticos municipales y planes parciales, etcétera y etcétera. Para el alquiler asequible, con derechos de superficie, concesiones, derechos de usufructo vitalicios, heredables o a 75 años, ¿qué más da? Cuestión de vivir, aportar cada cual su talento para la mejora de la sociedad venidera y disfrutar. Puede ser a valor cero, ya que la propiedad pública del suelo se mantendría por generaciones. Y para la venta, le queda el recorrido del euro metro cuadrado útil mes, hasta el tercio de las rentas que se percibe en cada unidad familiar, asignándolos, como dice la Constitución en su artículo 47, a favorecer una vida digna compatible con una vida saludable y un entorno sostenible. Si a la banca, croupiers y a otros players no les basta con el trío de ases como necesarios y suficientes para duplicar la construcción de viviendas asequibles por año, ya que la presión actual es de 10/1 entre demanda y oferta apta, tenemos dos comodines para el repóquer de ases. 1.
Actualizar los valores de los módulos que regulan los precios de la vivienda protegida, según costes de construcción reales y actuales. Y segundo, los ajustes que hará el mercado, como la naturaleza, tras los desajustes, euforias desmedidas, etc. Luego, como la vivienda asequible no es ningún juego, más nos vale levantarnos de la mesa cogidos de la mano y ponernos manos a la obra, mejor por amor que no por dolor de las heridas socioeconómicas y colaterales en las que pueden desencadenar los desajustes. Muy torpes seríamos si, estando todos los ingredientes disponibles junto a una situación de mercado social y económicamente favorable, al menos en los pueblos y ciudades donde fluye la vida, no las construyamos. Acabo matizando que hemos reflexionado sobre la viabilidad de construir viviendas asequibles en colaboración público-privada, ni que decir tiene que para las necesidades de vivienda social y por situaciones sociales de urgencia y o emergencia, la ecuación es distinta, pero también viable, ya que solo se trata de redistribuir asignaciones presupuestarias públicas que al final son aportadas por todos nosotros. Por mención, al segmento privado residencial, o denominado renta libre, desde precios medios al lujo, como tendencia siempre creciente, puesto que ¿quién iba a comprar hoy si mañana está más barato?, se regula y ajusta casi solo entre suelos privados y el resto de factores siempre que el segmento de la vivienda asequible social y asistencial funcione. De lo contrario, involuntariamente generamos cuasimonopolios con amparo legal, donde el mayor postor se adjudica la vivienda. Basta rastrear las miles de evidencias en las más de 400.000 operaciones de segunda mano entre particulares, amén de los alquileres. Si dejamos de ver el suelo como un recurso y lo integramos en el ciclo de la construcción de vivienda asequible como parte de su ecosistema y economía circular de forma razonable, de paso, aprenderemos a adaptarnos al ciclo del agua, que tampoco es un recurso, ya que la cantidad de agua que hay en el planeta es siempre la misma, pero se distribuye caprichosamente cuando, dónde y cómo quiere. Nos toca jugar, aprendiendo de la naturaleza, adaptándonos una vez más a ella junto a las necesidades de la sociedad, que con su silencio está hablando a gritos, demandando vivienda asequible según sus rentas por unidad familiar, independientemente del tipo, color, número, género, etc. que se configure y el lugar, puesto que la tecnología nos acerca cada vez más, aunque estemos cada día más distantes. De cualquier forma, como siempre, el papel lo aguanta todo, y los experimentos con riesgo de crisis social solo en laboratorio y con gaseosa. En nuestro caso, las Excels pintan bastos, oros, copas o pinchos según los inputs de cada uno, pero siempre quedará la escalera de color oficial que puede adaptar las legislaciones actuales para favorecer una mejor vida de sus ciudadanos, al menos con un artículo sobre amnistía urbanística sobre suelos públicos, resolviendo sobre el papel la condición necesaria y suficiente para construir vivienda asequible por doquier. En el Ágora de Atenas, el maestro Zenón de Citio impartía sus enseñanzas a sus discípulos en la Stoa Pecile. En contra de lo que te puedas imaginar, la transmisión del conocimiento se producía en ese soportal cubierto, al cobijo del candente sol del Mediterráneo y delimitado por las majestuosas columnas de reluciente mármol blanco. Urbanismo y sabiduría en el mismo centro de la Acrópolis, cuna de nuestra civilización. Profesor y alumnos en conjunción con la armonía arquitectónica del entorno, delante de todos, en contexto con la realidad circundante, hilando preguntas y respuestas en liza, con el deseo de aprender y la necesidad de compartir lo aprendido. Bienvenido al podcast de Real Estate Business School. La clase es abierta, el espacio es en el que te encuentres escuchando. El tiempo lo dispones tú. Nosotros te lo entregamos preparado para consumir según te apetezca, a solas o compartido. Y como en Atenas, por favor, pregunta. Construimos este soportal digital a base de aprender cuáles son, ahora, las mejores alternativas a tus necesidades de conocimiento. Haz buen uso del apartado de comentarios y rétanos con tu inquietud. Quizá tu aportación también perdure en la historia, como las columnas que sostienen nuestras décadas de excelencia académica. ¡Comenzamos! José Antonio Pérez, bienvenido de nuevo, segundo episodio de la serie de podcast de Real Estate Business School. Hoy estamos en el aula de investigación, hoy estamos rodeados de compañeros que pueden saludar. Maxi,
Epi, muy buenas tardes. Saludos a todos los que están también aquí detrás de nosotros, parte de los alumnos del máster que se desarrolla en estos momentos tanto en Málaga como en Madrid. Bienvenido de nuevo. Bien hallado. Esto que acabamos de escuchar, esta lectura que hemos hecho del último artículo que tienes ya a punto de publicado, dependiendo de cuándo escuches este podcast, ¿de dónde sale? Pues obviamente después de más de 30 años de estar en el sector buscando soluciones y alternativas a lo que los alumnos en clase nos plantean, siempre con esa luz social de que se cree el equilibrio en la sociedad, porque sin equilibrio socioeconómico pues difícilmente se avanza, ¿no? Y ante la situación actual de máxima tensión en precios, venta, alquiler y demás, por falta de producto principalmente, afortunadamente los niveles de empleo pues se mantienen y tal, hay que esa ecuación encajarla, y no hay año que en un fin de máster no se toque el tema de la vivienda asequible, matizando que la vivienda asequible no es la social por situaciones adversas ni la emergente, que para eso están los presupuestos públicos del Estado, igual que a nivel sanitario, a nivel de emergencia medioambiental y demás, sino en aquellas unidades familiares que, estando engarzadas en las cadenas de valor económicas que hay, tienen unos ingresos determinados y el mercado inmobiliario no le da una alternativa razonable para esos ingresos. Uh-huh. Y eso es lo que sí hay que buscar, el equilibrio, porque si no desestructuramos esas cadenas de valor en las que cada cual aporta su trabajo y talento, ¿no? ¿Qué es lo que más insistencia hacen las personas que están dentro de este ecosistema de la Escuela de Negocios? ¿Es falta de oportunidades? ¿Es falta de suelo? ¿Es legislación lenta? ¿Son protocolos burocráticos demasiado extensos? ¿Es que no hay dinero? ¿Es que la demanda solo es en ciertas áreas y en otras no? ¿Es que si no es global no vamos a legislar? ¿Dónde está el quid de la cuestión? Sí, todas son válidas, digamos, pero ninguna de ellas es suficiente en sí misma, ¿no? Son condiciones que se tienen que ir dando. La primera clave es que sin financiación en nuestro sector, tanto por los volúmenes de inversión como por la compra, son muy pocos los que, tanto a nivel construcción, promoción, pueden hacerlo, como llaman en términos sajones, con equity, solo fondos propios, que es vía fondo de inversión el ahorro del mundo, y son muy pocos los que lo hacen o pueden. Y a nivel particular, ¿quién compra una vivienda al contado? Pues son muy pocos los que pueden comprar una vivienda al contado, salvo alguien de una herencia sobrevenida, reinversión por venta de una vivienda, y siempre acopla algo más para reforma y tal. Luego, el producto inmobiliario en compra hablamos, porque en alquiler depende de los ingresos que mantienen mensualmente, que te permitan vivir y pagar el alquiler, porque si no es absurdo tampoco podrías pagarlo, ¿no? Entonces dependen de esa forma de pago y no tanto del precio como valor absoluto. Por mucho que bajaran los precios, si no tienes ahorro, seguirías sin poder comprar. Y eso lo entendió muy bien el Banco Hipotecario Español, que para eso se creó. Pero ahora no tenemos ese banco hipotecario. Entonces estás disparando en tu artículo directamente a la banca. Directamente es uno de los del trío de ases que no se pone las pilas. Máxime cuando gestiona el ahorro del mundo. Porque hoy tenemos un banco malo, se le llama banco malo, la Sareb, Sociedad Anónima para la Reestructuración Bancaria y demás de los activos inmobiliarios, pero que hay suelo y vivienda que no llegan tampoco a su destino. Entonces, ni es banco ni es malo, pero tampoco es bueno ni en canalización de activos ni en financiación. Bueno, tenemos una oportunidad de canalizar ese ahorro hacia la financiación de las unidades familiares que tienen unos niveles de solvencia razonables. Sin embargo, han terminado todas las entidades bancarias con superávit y por encima de las previsiones más benévolas en presupuestos, a pesar de que siempre lloran. Ha sido un año malo, pero hemos ganado muchísimo. ¿Por qué no destinan parte de esas ganancias o beneficios a darle vivienda o a facilitar la construcción de las mismas? Pues ya que vamos avanzando en ese as que está encima de la mesa y que se necesita activar, quizás sea más efectivo legislar y cambiar normativas para esas 4 o 5 entidades financieras, obligándole por coeficiente directamente a dedicar parte a hipotecas de vivienda asequible, por ejemplo. En definitiva, va a retornar al ahorrador que tiene depositado en la entidad bancaria su dinero, que lo tiene inmovilizado de alguna manera y que no es el propietario de ese dinero el que está jugando a favor de generar intereses, sino es la propia banca la que está generando intereses para ellos mismos, no para sus clientes. ¿No se entiende? Creando una propia economía circular, ¿no? Porque el propio cliente diría, oye, yo con mi ahorro estoy favoreciendo que mi hijo tenga una hipoteca. Luego, tantas políticas de fidelización y demás que hoy parecen de maltrato al cliente, cuando te cierran oficina, te dejan en cola y después te preguntan una encuesta de satisfacción de calidad que qué tal si recomendaría la entidad. Y dices, pues mire, véngase usted a la cola y vea si hay motivos para recomendar la entidad, ¿no? Efectivamente, son cosas que no entendemos. Es como si estuviera esa economía financiera local de pyme y de potenciales compradores de vivienda totalmente al revés. ¿Y todo eso sale del suelo? Ese es el segundo as, digamos,
que si la financiación se aclara, tampoco sería válido tener ya toda la estructura constructora promotora encajada para poder desarrollar en valores razonables, fabricar un metro de obra. Y sin embargo, con la financiación inclusive, no podemos colgar las casas del cielo, no podemos hacerlas en las existentes actualmente, luego necesitamos un soporte suelo. Y el soporte suelo, el privado, la oferta y la demanda lo va regulando. La ley también le da su edificación, también su expropiación obviamente, pero están los suelos públicos, que volvemos a lo mismo, que sigue siendo patrimonio de todos los ciudadanos. Porque lo estamos pagando, lo estamos manteniendo. Nuestros impuestos municipales están en parte destinados a mantener ese suelo público que no se está utilizando. Y sobre todo que al no usarse dejamos de recibir servicios públicos de menor calidad o en la, digamos, correlación que tendríamos que tenerlo, porque se esté manteniendo un patrimonio, como decimos, suelos criando malvas. Cuando esos suelos, a valor cero, digo a valor cero porque siempre seguirían siendo públicos para todas las generaciones venideras, exclusivamente con los costes de construcción encima, habría vivienda asequible allá. Y normalmente esos suelos públicos están distribuidos por toda la geografía nacional, puesto que se han obtenido, gracias a la ley del suelo y de la cesión de aprovechamiento urbanístico a la administración pública, mínimo de un 10%, salvo convenio, allá donde ha habido un desarrollo inmobiliario. Luego esos suelos no están en un sitio que no se conozca o acumulados todos en un sitio donde no tiene condiciones aptas para la vida. Está al lado de todos los desarrollos inmobiliarios, que son esos solares que pasamos, que de noche se ven oscuros sin luz y se detecta esa bolsa de suelo donde está, y de día tú dices, ¿y esto de quién será? Pues están nuestro. En suelo urbano consolidado o en sus zonas más cercanas, luego están de alguna manera muy cercanos a ser legislados positivamente para convertirlos en vivienda. Bastaría otorgar simplemente una licencia de obra sobre cuánto es ese interés social de una vivienda asequible para poder hacerlos residenciales o usos mixtos. Y algunos que pueden tener la coletilla de equipamiento o dotación pública o privada con un uso educativo, cultural, sanitario, no pasa nada, les falta otra coletilla, que son esos cambios de uso o adaptaciones a las necesidades de la demanda. Usos residenciales, usos habitacionales, usos de alojamiento compatibles con los usos principales, educativos, culturales, deportivos, sanitarios. No es tan difícil, ¿no? Bueno, aparentemente no, y sobre el papel, como dices en tu artículo, todo lo aguanta, hasta los Excel se aguantan con sus celdas infinitamente hasta un nivel determinado. Pero voy a pasarme no a tu especialidad como doctor en económicas, sí a la parte más sociológica. Estás hablando de demanda de vivienda asequible para cumplir con esa expectativa de nuestra sociedad, pero nuestra sociedad ha cambiado. Hablamos de unidades familiares como hace a lo mejor 30 o 40 años existían. Ahora somos suma de individuos y cada uno con sus necesidades, y no todas son las mismas, y la mayoría de ellos son individuos, familias monoparentales que han recuperado un nomadismo laboral que les lleva de un sitio a otro con necesidades diferentes en cada ciudad. ¿Cómo se abastece esa demanda? ¿Cómo se le da servicio a esa sociedad? Por eso hablo siempre el término de unidad familiar, que es más fiscal, y quizá se pueda pensar que la unidad familiar es la clásica pareja con hijos y tal. No, precisamente hablo de esa unidad familiar que hoy puede ser de cualquier tipo y a cualquier edad. Puede haber nómadas digitales de 20, 30 años y hay nómadas digitales de 50 o 60 años o 70. Y ese individualismo también tiene etapas, porque luego la soledad también nos mata. Entonces llegan etapas más senior, incluso en el mundo junior, que hoy se le llama co-living o senior living, se puede llamar de muchas maneras, pero que al final es la relación en las personas. Entonces el producto inmobiliario, los metros cuadrados, el hormigón, las infraestructuras que se crean, no es chicle. De ahí que los diseños de hoy tienen que ser muy flexibles en el sentido, por dar pistas de mercado prácticas, donde la decoración interior, la tabiquería interior, la modulación interior se puede ir adaptando manteniendo unos cánones, obviamente conforme marca código técnico y demás, de aislamiento y de estructura rígida para antisísmica y demás, para aguantar el confort de los moradores que allí estén. Pero hay que configurar esos edificios donde se puedan casi por lotes irlos encajando según las necesidades, y cada cual sabrá dónde, bien destinando alquiler o parte de su renta, o comprando, o compra uno y alquila otro, son muchos formatos, vaya formando su vida, ¿no?, por distintos momentos. Incluso el que a su vez quiera pues mantener su prototipo de vivienda unifamiliar o de castillo o en comunidad donde le parezca, ¿no? Pero eso hoy, cada día esa microsegmentación está al día a día
haciéndose más pequeñas. Pero es rentable, si nos escucha un promotor o un promotor constructor o una constructora, ese modelo que no existe, que hay que diseñarlo, que hay que ponerlo en el mercado, ¿eso es rentable? La rentabilidad, como bien decimos en el artículo de la vivienda asequible, o de empezando también programas alternativos de la casa por el tejado, del tercio que has nombrado tú, que ya hay muchos prólogos de planes de vivienda caducados y que, salvo cuando había financiación y suelo disponible para hacer la vivienda, se han activado en este país más de 12 millones de viviendas asequibles, arranca en un tercio de los ingresos. ¿Dónde está la rentabilidad? Donde está la rentabilidad en cobrar alquiler neto. El resto lo hace el capital financiero, según cómo capitalice, y los costes de construcción reales a los que nos enfrentamos. Y si hacemos cuentas, como antes decíamos, matizando que es metro construido, por redondear y que se quede mentalmente, por 1.500 euros, se hace un metro construido en cualquier punto de este país totalmente terminado, pues el que quiera más metros pagará más. Y el que necesite o quiera menos metros podrá pagar menos. Pues eso se va encajando teniendo la demanda. ¿Cómo funciona una cooperativa? Tiene a los clientes primero. Acabamos de inaugurar una aquí en Pintor Sorolla. Primero se buscó a los clientes. Hablamos de Málaga para que escuche el podcast en cualquier otra parte del planeta. Pero podríamos dar ejemplo en Madrid, en cualquier otro sitio donde hay proyectos de los alumnos reales, o en Valencia o en Jerez, que también se ha hecho otra. El concepto es el mismo. Tengo una demanda concreta, tiene unos niveles de solvencia y capacidad de pago y tiene unas necesidades. Y desarrollamos un proyecto para esas necesidades, buscando la máxima flexibilidad. Se me ocurre pensar que entonces estamos siguiendo una inercia. Promotores, constructores, desarrolladores de obra nueva o rehabilitadores de segunda mano siguen un patrón establecido, lo mismo que se ha hecho toda la vida, y todavía no ha habido ese cambio de paradigma. No nos hemos sentado a ver cómo sacar la rentabilidad de un modelo nuevo del que hay demanda. Lo que pasa es que como no se le ofrece una solución, esa demanda está a la espera de encontrar lo que pueda pagar. Y como no hay financiación, ahí se genera un bloque, una parada, una resistencia que puede terminar, como estamos viendo a la hora de grabar este podcast, este programa, en una revuelta, igual que ha pasado con agricultores y ganaderos que se rebelan ante la burocracia y ante la parálisis por el análisis y no les dejan respirar ni poder producir adecuadamente. En parte esperemos que no sea así, pero ocurriría cuando alguien no tiene alternativa, no puede, sigue trabajando y con lo que cobra, y ante no poder recibir más subida salarial, porque a su vez el margen empresarial en la empresa privada en la que esté no lo permita, o la regularización de su convenio colectivo, en el caso funcionario o gran empresa, la que fuera, no le llega, pues se tendrá que rebelar, porque tendrá que seguir viviendo en algún sitio, ¿no? Esperemos que eso no ocurra, porque para eso está la iniciativa de buscar alternativas. Y si no, cada cual estamos viendo, a nivel estudiantil lo vemos muy claro, porque ellos necesitan su época, su curso es su curso, sus exámenes son sus exámenes, y si no pierden el tren del desarrollo de su talento. ¿Qué hace? ¿Hay residencias disponibles? No hay, puedo pagarlas, no, me encaja, prefiero más independencia, menos control, más autonomía, compartimos piso. Compartimos piso hasta pagar por habitación tal. Tiene un límite cuando el precio por habitación ya es equivalente a otra forma, se vuelven a buscar la vida, hasta el punto que hay modelos de negocio donde ya no el build to rent, build to sell, sino el rent to rent, alquilo para alquilar. Es decir, a ti, propietario de la vivienda, te doy una renta equivalente a lo que tú consigues por tu cuenta, pero te quito el trabajo y la gestión, además avalada, y yo alquilo el salón, lo hago dormitorio, y esa es la plusvalía. Con lo cual, otra adaptación del mercado ante la falta de productos, porque lo que estamos viviendo es una mayor demanda con niveles de solvencia muy variados, pero una falta de productos sobre todo en los niveles de solvencia medios, porque el mundo del lujo ya se regula por sí solo, que además, cuanto más caro sea ese mundo del lujo, más valor añadido, más distribución de la riqueza se produce a toda la cadena de valor. Luego ese mercado, y además solo son un 5% de las operaciones, si cogemos la estadística más de 1 millón, ¿no? Ese 5% lo que genera es la necesidad de incorporar a esa área social personas, trabajadores que tienen que dar servicios a ese 5%. Es la razón por la cual se solicita a las entidades bancarias flexibilicen esa financiación para que esos fontaneros, electricistas, carpinteros, pintores que van a trabajar para ese 5% del lujo y van a establecerse como empresas, pequeñas pymes y nuevo desarrollo económico en esas áreas sociales puedan acceder a la vivienda para
para estar lo más cerca del trabajo. Estamos hablando de dos cosas que ya están hoy a la luz del día. Tenemos que ser ecosostenibles, gastar el menos o producir el menor CO2 posible para desplazarnos a trabajar, pero sin embargo la vivienda asequible para esos trabajadores que tienen que dar servicio a ese lujo están a 50 o 60 o 70 kilómetros de su lugar de trabajo. Esto, si no lo arreglamos, termina siendo como en el siglo anterior. Esa auténtica barbaridad no queremos mirar ni hacia atrás. Vuelvo aquí por la costa andaluza, Sotogrande, más de 50 años como el mayor resort turístico residencial de lujo de este país. Cada villa de Sotogrande, medido estadísticamente, genera 5 empleos tipo pyme. ¿Y por qué sobreviven esos niveles de calidad actuales? Porque sigue teniendo el Valle del Guadiaro a 15 minutos de desplazamiento. Y el Valle del Guadiaro hay vivienda asequible. Y hay un campo de golf público donde se forma la mano de obra especializada que atiende todos los campos de golf del área de Sotogrande, entre otras cosas. Importante ese detalle. Y en Madrid, por ejemplo, donde tenéis también sede y también analizáis el mercado, hace muy poco que has estado haciendo un recorrido para ver dónde están ahora las oportunidades. ¿Pasa igual en Madrid? ¿Pasa igual en otras capitales de provincia o ciudades importantes de España? Vosotros que controláis con el pulsímetro inmobiliario los datos reales y no los relatos de la opinión pública. Es generalizado. ¿Por qué? Porque tenemos una presión de demanda en esas grandes ciudades, salvo la España que, aunque se dice vaciada, y no comparto ese término, sino esa España rural o más aislada, que hoy parece que seguimos sin querer ver la tecnología, porque toda esa España rural, magnífica para vivir y estar en consonancia con la naturaleza y equilibrado, además con mejor salud mental probablemente, lo único que necesita es tecnología, ¿eh? No todo el mundo, pero sí un montón de profesiones que lo único que necesita es un 5G permanente para estar en cualquier rincón de Soria, de Palencia o de Badajoz, da igual el sitio que estemos hablando, ¿no? Y eso no acabamos de encajarlo. Pues salvo esas excepciones, el resto de ciudades que tienen esos polos de atracción, ciudades principales y de X habitantes en adelante, 50, 100, 200, ya no Madrid y tal, la clave es la movilidad, es decir, las zonas para vivienda asequible, disponible, que obviamente no van a ser los centros porque volvemos a mayor presión de demanda que oferta y habría que subir torres hasta el cielo, los mismos pilares existentes, probablemente creando una ciudad menos saludable, están en los entornos, en las áreas metropolitanas, pero ojo, si las comunicamos, si no hay metro en esas áreas metropolitanas para desplazamiento, no hay tecnología que alterne un teletrabajo dependiendo de las profesiones y no hay espacios verdes y tal, cosa que no ocurre en los grandes desarrollos que se están haciendo en Madrid. Rivas va hacia Madrid, que era un estercolero, que era un vertedero, hoy es una ciudad en sí misma y está comunicada con la capital. Hay ejemplos que basta mirar al pasado para ver por dónde tienen que ir los tiros un poquito del presente actual, ¿no? Pero se tienen en cuenta, la administración tiene ese modelo o esos ejemplos para cuando modifican o amplían o establecen, según la lista, los nuevos PEGOM, esos elementos reglamentarios para poder desarrollar ciudades. ¿Se tiene en cuenta o no? En la teoría sí, porque pintado está. Luego lo único que ocurre es que la palabra, la promesa y los años de gestión se alargan y las necesidades de la sociedad son para hoy. Y ahí fallamos en los mecanismos, que hablando un pelín técnicamente nada más, es la gestión urbanística la que tiene que llevar a lo que sea planeado, a lo que sea planificado, a la realidad de la sociedad. Ahí es donde nos perdemos con los tiempos. Y es donde decía antes, por hacer alguna solución o alternativa, y más si me de donde hablamos, del laboratorio de la investigación, pero que es cuestión de norma, la palabra se puede cambiar, la norma también, pero no la realidad social que hay que anticipar para que no confluya. Bastaría dar 3 meses de plazo, 90 días, que hay tiempo de sobra para que desde lo público y desde lo privado presentemos las propuestas que sean. Y el silencio administrativo positivo, igual que el privado, el derecho a tal. Y en 90 días estarían los temas, obviamente, con los avales y las garantías suficientes para que esos proyectos cumplan la normativa y una disciplina urbanística y de la edificación que actúa como ocurre en Norteamérica o en el mundo sajón. Si usted no hace lo que me ha dicho, yo no voy a desconfiar de usted inicialmente, pero si usted no lo hace, usted la paga, que para eso están los avales, porque mis ciudadanos no se quedan sin vivienda, ¿eh? En el Ecuador de la edición anual del Máster Inmobiliario y a punto de sacar a la luz pública el pulsímetro, ¿qué dice el claustro de profesores sobre la vivienda asequible? Tenemos todo el elenco de profesores, cada uno de su especialidad, pero el denominador común, vivienda asequible. ¿Cuál es la opinión que recoges tú como director? Pues trato en ese informe de plasmarla a nivel inicial, de conclusión y tal, que ya hay otras firmas que están hablando en esa línea. Solo se puede dar, esto por hacerlo símil, y por eso hablamos del trío de ASE, aunque luego aparecen los comodines y la escalera de colores en la bendita administración estatal, digamos, la que tenemos encima a nivel sectorial.
Pero ese trío de ases es como el fuego. El fuego solo se elimina si actúa sobre uno de los elementos, que es el oxígeno, el combustible y la temperatura. Y tienes que estar muy concentrado porque en décimas de segundo destruye la vida o un barco si estás navegando. Y en el barco, en un compartimento estanco, en el interior de una vivienda, puede anular el oxígeno, porque cierras, tira un extintor CO2 y se anula. Y obviamente perece todo lo que hay adentro, lo que hay que asegurarse que no hay vidas humanas, animales o plantas, si puede ser. Pero puede actuar sobre el oxígeno. En los fuegos forestales no puede actuar sobre el oxígeno, moriríamos todos porque está la atmósfera. Entonces tienes que actuar sobre enfriar o evitar el combustible, apartarlo. Un lado del triángulo nada más. El triángulo inmobiliario necesita financiación, suelo y valores razonables de costes de construcción, donde ya lo hemos demostrado, que lo hemos dicho anticipadamente, que toda la industria privada, auxiliar y ensamblada, desde una licencia de obra, licencia de ocupación de actividad, está disponible y podríamos duplicar la capacidad de producción. ¿Nos queda algún elemento de falta de mano de obra? Es lamentable que mueran cruzando el estrecho cuando podemos ir en origen a por ellos, formarlos y a las condiciones laborales de hoy y que luego eso está resuelto. Lo que no está resuelto es el suelo asequible, si no, no hay vivienda asequible, especialmente el público. Empecemos a dar que el privado ya se subirá al carro, se adaptará, y la financiación. He escuchado algo en tus palabras que quiero que ampliemos. Has propuesto, como idea utópica, no sé si realizable o no, que nos vayamos a los países de origen de esa migración, montemos escuelas de formación profesional, formemos a esas personas y luego les demos entrada en el país ya formadas para ocupar puestos de trabajo. Con los contratos, como se ha hecho toda la vida, los andaluces, los españoles, cuando nos ha tocado, hemos tenido que salir fuera a buscarnos la vida, con un contrato en origen cuando la ley lo ha permitido y después hemos retornado o no cuando hemos vuelto. Tan complicado no es, más si me teniendo, si hablamos de África, digamos, sea norte o sur de África, 2 ciudades autónomas como es Ceuta y Melilla en puertas, siendo nosotros más el convenio con Marruecos, pero es más, si no solo para evitar esas personas que buscando una vida mejor se lanzan y todo el narcotráfico de con ellas, junto con las Islas Canarias como ocurre, se nos ha olvidado que medio continente americano habla español. Se nos ha olvidado lo que fue el imperio español, que no imperialismo. No podemos, yo no hablo de retomar nada, simplemente de respetarnos, de compenetrarnos y de que con un idioma común, con convenios bilaterales, los contratos en origen podían venir perfectamente de Ecuador, de Perú, de donde haya mano de obra, personas queriendo desarrollar su talento para buscar una vida mejor que nos aporte el valor a nuestra estructura económica. Si no, ¿cómo nos seguimos desarrollándonos? Vengan de donde venga. Entiendo. Y los alumnos, que hay varios aquí ahora en el aula de investigación, escuchando atentamente y viéndonos en el desarrollo de la grabación de este podcast, ¿hay algún alumno valiente que una vez que termine el máster ya esté trabajando en el proyecto de fin de máster en poner en marcha una empresa dedicada exclusivamente a vivienda asequible? Pues todos los años, mínimamente, cada día han ido bajando más los proyectos residenciales puros de renta libre, porque se dan como por hecho. Aparece siempre proyectos terciarios, proyectos vinculados a la tecnología y proyectos de vivienda asequible. ¿Por qué? No solo por jóvenes, que siempre se piensa ese primer acceso a la vivienda, independización, emancipación y tal, sino además por mayores. Porque llega a situaciones donde como mayor te sobra ya el tipo de vivienda que tenías o incluso has estado de alquiler toda la vida y la pensión no te da para un alquiler actual. En esos focos donde todos los años hay algún proyecto trabajando con formatos cooperativos, con formatos sobre suelos públicos para poder minimizar, equipamientos con cambios de uso, que todo eso porque hay proyectos detrás que se están encajando. Real Estate Business School pone y posee un apoyo casi incondicional por parte de firmas, de empresas inmobiliarias, constructoras, promotoras, prácticamente de toda España. ¿Alguna de estas empresas que están dentro de vuestro ecosistema de educación y de formación han participado o participan de algún proyecto de vivienda asequible que pueda ser un modelo a seguir por los demás? Ahora mismo el de mayor dimensión, estandarización, calado y por los medios de comunicación que en cuota es el modelo de Culmia, que desde el CEO Paco Pérez hasta antiguos alumnos que están en la casa y que no paran de formarse en esa línea, junto con la fusión que han hecho con empresas industrializadoras de la construcción, lo están demostrando en sus proyectos. Y con la autorización de ellos están compartiendo y apalancando el modelo, porque aunque ellos puedan construir 1.000, 2.000 viviendas, estamos hablando que eso son cuotas de mercado ínfimas para lo que necesita ahora mismo la demanda existente, que es duplicar la producción de obra nueva y rehabilitación a 200.000 unidades.
y nos cuesta la misma vida llegar a 100.000. Es que no somos conscientes ni por los poderes públicos ni por otros, ni por los financieros, de ver esa bolsa de demanda que hay, que la única solución que está teniendo, y el que tiene el producto disponible, especialmente en segunda mano, con más de 500.000 de operaciones, que es más de un 80% del mercado, le estamos creando un monopolio. Estamos favoreciendo que los precios sigan incrementándose sin valor añadido ninguno, porque hay más demanda que oferta, en alquileres y en compraventa, produciendo una tiranía entre los propios particulares, ¿no? Porque hay 10 que optan al mismo producto disponible. Pero eso es, querido doctor en económicas, porque hablamos siempre de rentabilidad, no hablamos de un servicio, no hablamos de otorgarle a la sociedad un valor intrínseco que va a quedar por generaciones. Y hablando de la rentabilidad de cualquier acción relacionada con el suelo, sacas punta a una realidad financiera de construir con estándares y calidades por menos de 1.400 euros metro cuadrado. ¿Y esa cifra qué incluye y qué no incluye? Para dejarlo claro. Esa cifra lo incluye todo, además compartiendo números constructoras y promotoras que llevan la gestión de proyectos y tal, y lo hablo claro. Esa cifra incluye todo menos el suelo. Con lo cual, donde haya un precio metro cuadrado en condiciones normales, otra cosa son calidades extraordinarias, más allá del propio código técnico, los caprichos cada cual se quiera poner. Algún proyecto hemos analizado a 3.000 euros metro cuadrado. Y de vivienda asequible. De ese no vivienda asequible. Esa es vivienda asequible para que gane los 6.000 o 9.000 euros, ¿no? O la unidad familiar. Cuando hablamos es costes de construcción de vivienda, ¿no? De hecho, esa vivienda se estaba vendiendo por encima de los 6.000-7.000 euros metro cuadrado. Pero lo que quiero decir es que igual que se puede construir a 3.000 o 2.000, en 1.500 euros, en esa cifra redondeada, que es una media de varias constructoras, es un grupo con actividad nacional, tanto micro como macro, que construye más de 1.000 viviendas, y otras micro que están en 100 viviendas o en 50 en lo local. Con esas medias, vuelvo a hacer hincapié, está incluido todo menos el suelo. A medida que el suelo alcanza el gran cuota de poder sobre el precio de venta, es cuando se hace inviable. Es decir, dice, la vivienda está a 3.000 euros metro cuadrado. No, mire usted, la vivienda está a 1.500 euros, toda la construcción, gastos generales, gestión y demás, y otros 1.500 euros lo que se está pagando por ese suelo urbano finalista. O si nos vamos a la Castellana Madrid, el metro de suelo de un solar disponible en Castellana 60 son 10.000 euros el metro cuadrado techo. Porque el coste de construcción de esa vivienda, que será asequible para aquellos perfiles, son 2.000 euros. O 3.000 si le pone usted otras cosas adicionales. Y entonces te encuentras un solar como es María Molina con Velázquez, que la demanda está pagando 14.000 euros metro cuadrado. ¿Pero por qué? ¿Porque vale 14.000 euros el coste de construcción? No, hombre, porque hay un suelo que es único, exclusivo, que lleva 20 años allí y que efectivamente el mercado de segunda mano en esa zona ya paga esos precios. Entonces, a ojo de buen cubero, hasta que no se agote ese suelo privilegiado, esto va a seguir igual, sin mucho cambio, ¿no? Esa es precisamente la actividad pública de tanto que decimos en colaboración privada. Si no ofertamos vivienda en suelos públicos o privados que se adapten a ese valor razonable de mercado y no haya esa oferta alternativa, difícilmente la demanda se va a tener que seguir buscando la vida. De ahí que se active tanto la reforma, segunda mano, divisiones de pisos grandes más pequeños, cambios de uso en locales, viviendas compartidas, pero porque hay que sobrevivir y superar las adversidades de la vida. Pero se está, cuando decía, hablando el silencio a gritos, están pidiendo a gritos disponibilidad de productos. Nadie está diciendo que le regalen una vivienda, sino dónde puedo tener alternancia en base a los ingresos o cómo me esfuerzo más para obtener otra, igual que un coche, igual que un viaje o igual que tomamos una cerveza en un sitio que puede estar 1 euro y en otro 10. Bueno, cada cual sabrá dónde se mete y qué tiene que pagar, ¿no? Y hago hincapié, eso no tiene nada que ver con las situaciones adversas de la vida, el riesgo de exclusión social, que esas tienen que estar atendidas por presupuestos públicos. Lo que hablamos de vivienda asequible en base a unidades familiares que ya tienen unos ingresos razonables según permite el mercado, es fomentar que en base a esos ingresos, se habla mucho del salario mínimo interprofesional, se habla mucho del IPREN y no se habla de que tiene que haber vivienda en un porcentaje de ese salario mínimo o de un porcentaje de ese IPREN, ese tercio. Esas son las políticas de vivienda, que deben ser políticas de personas, no planes de vivienda que luego no se cumplen y se llevan a
a efecto. ¿Se puede decir más alto, más claro? No. Dime, por favor, ¿qué otras ciudades españolas, derivado del pulsímetro inmobiliario, que es vuestra fuente de investigación y lo que le aportáis a la sociedad en datos y no en relatos, qué otras ciudades españolas están sometidas en este momento a muy alta demanda y muy escasa oferta, como le puede estar pasando a Málaga, por ejemplo, en Andalucía? Prácticamente todas las ciudades que a nivel comarcal tienen la atracción del talento, digo a nivel comarcal, Albacete cuando fui a visitarla pues le está ocurriendo también lo mismo, porque dentro de su comarca tiene la atracción, o si es Badajoz, Mérida, todas esas ciudades que en sus comarcas hace atracción de talento por desarrollo, por relación, que el aislamiento nos mata, que ya lo demostraron los egipcios, no volvamos a cometer ese error, ¿no? Que necesitamos la relación para seguir superando, ¿no? Pues todos esos focos que crean esa atracción tienen ese problema. Y no lo tienen precisamente y paradójicamente donde la administración pública consulta y el Ministerio de Fomento requisitos del acceso para ayuda a la vivienda y resulta que lo que primero que pone son municipios. Usted sí, si se compra una casa en municipios de menos de 5.000 habitantes o de 10.000, que sobran casas porque se ha producido ahí eso que algunos dicen, la España vaciada, es simplemente esa migración para buscar un sitio de mejor retorno. Alburquerque, un pueblo de Badajoz, un jamón espectacular, un castillo medieval digno de ver, un festival celta que hacen todos. Allí hay más de 600 casas vacías en el casco histórico, por 500 euros la casa, incluso ya sin IBI, que puedes hasta escriturarte a tu nombre, pero hay que irse a vivir allí. Y a trabajar allí y luego, a producir desde allí. Alburquerque no tiene un problema de oferta de vivienda, lo que tiene un problema de atracción de demanda, y para eso lo que necesita es tecnología, porque ya los encantos ya los tiene. ¿Y quién dota de esa tecnología? Nuevamente los servicios públicos, que tienen que facilitar a las empresas de tecnología que se instalen en ese tipo de ciudades. Tocayo, seguimos como muy ciegos, ¿no? Porque también desde el laboratorio es fácil decirlo. Esa tecnología son las bibliotecas de hoy, y probablemente se estén dedicando presupuestos a bibliotecas analógicas, cuando hoy la biblioteca digital con esa tecnología, y cualquier compañía, que son 4 monopolios internacionales que hay del mundo digital, estarían encantados con poner esa fibra gratuita en ese pueblo a cambio de que sus profesionales estuvieran viviendo en ese entorno. Dos preguntas más y casi estamos cerrando el episodio de hoy. ¿Hasta dónde puede crecer una ciudad? ¿Y puede crecer a cualquier precio? ¿Quedarían excluidas las rentas medias y bajas para acceder al desarrollo socioeconómico de las ciudades en unas pocas décadas, si esto no se remedia? ¿Si alguien no escucha el eco del grito de este artículo? Estamos condenados a mantener el equilibrio, porque si no, la propia naturaleza vuelve a reequilibrar las cosas. Obviamente, como decía, por dolor y no por amor. Y tenemos la oportunidad de hacerlo por amor y con bastante, que es facilitar la infraestructura, permitir las conexiones y que esos crecimientos vayan conforme a esa infraestructura de movilidad tecnológica, de salud, de educación, de relación, de estar en contacto con el medio entorno, que pueda ser viable. De nada te sirve una playa que no puedas disfrutarla si haces paredes o muros de hormigón contra esa brisa marina que regula las temperaturas. De nada te sirve un río que tengas contaminado, de nada te sirve una carretera que esté saturada. Ese es el equilibrio que hoy, afortunadamente, gracias a la tecnología y a los modelos de simulación y de movilidad y demás, se simulan muy fácil, igual que ajustar los horarios. Si todos entramos en los mismos sitios a las 9 de la mañana, no es cuestión de infraestructura, es cuestión de organizar los horarios, porque por 10 carreteras que pongamos, las 9 de la mañana son las 9 de la mañana. Volvemos a sacar a Le Corbusier, que lo hemos nombrado muchísimas veces en espacios parecidos a este, incluso en artículos tuyos, que proponía pensar un poco en cómo puede la vivienda respirar por sí misma y no contaminarse con los inquilinos que viven en ella, ¿no? Esa es la idea básica de que fluya el talento. Basta ir a Marsella, como lo hizo en aquel momento ante un problema social, y hoy ya, pues quizá Le Corbusier o Vitruvio, yéndonos más atrás de su tríada, es ese talento corporativo que no es una persona o que no es un talento especial, sino compartido entre todos, y en ese compartir y aportar debe de salir hacia donde vamos, ¿no? Que teóricamente hay juegos de simulación, por citar algunos, el Catán, evolución del monopolio, los que quedan por venir, o el Agno, ya están diciendo por dónde van los tiros, los chavales juegan con ellos, ¿eh? Bien, eso está bien. Esperanza, que siempre es bueno que nos quede, está ahí latente. Por último, si te dieran la opción de invertir en una empresa promotora, ¿qué modelo prefieres de los que existen actualmente, si es que hay alguno que te guste, o inventarías uno mixto? ¿O encajarías mejor en una constructora especializada? ¿Cuál de los dos modelos sería ahora mismo el que estuviera más en tu foco?
Es fácil soñar, que ahí tienen que empezar la idea y los proyectos, pero lo hacemos discretamente con esos patrocinadores que tenemos, los partners. Tenemos, de hecho, la sociedad canal o vehicular, que es Talent by Red, que básicamente, por los nombres la definí, es aplicar el talento que sale de la escuela. Y lo que estamos es conectando con la demanda, vía redes sociales, vía rastro digital, ver que en cualquier parte del mundo, cualificando y clasificando esa demanda. Para una vez esa demanda tener claro, ellos mismos autodiseñan lo que necesitan. Y eso que parece una utopía ya llega al mundo, a lo que hoy todavía queda por andar, que es la industrialización. Ese es el mundo analógico, digamos, que se dedica ya a poner eso en carga. Pero previamente ha nacido de esas necesidades que tienen las personas. Ha salido muy bien, pero voy a volverte a hacer la pregunta. Si tuvieras que elegir o tuvieras que decidirte por una opción para invertir en una empresa promotora, ¿qué modelo prefieres de las que existen actualmente o elegirías mejor una empresa constructora especializada? Tú, como profesional, con el conocimiento y lo que atesora la información que recogéis en el ecosistema de Real Estate Business School, ¿cuál sería la opción? No me he explicado bien, la vuelvo a hacer hincapié. Me quedo con los clientes y obviamente esos clientes con ellos vamos a ensamblar, es decir, ni constructora ni promotora. Hoy lo que falta en el mercado son las ensambladoras. Los industriales, los fabricantes han hecho su labor. El gestor promotor demuestra con creces que es capaz de pasar de esa tramitación de suelo, licencia de obra a actividad, y sin embargo seguimos sin estar conectados, fabricando a medida lo que esa demanda quiere. Ahora sí. José Antonio Pérez, CEO de Real Estate Business School, la escuela de negocios donde ahora se están formando nuevos profesionales. ¿De entre qué edades? ¿Cuál es el perfil más o menos? ¿Homogéneo, heterogéneo? La estadística media son 40 años aproximadamente, porque dan unas demás, tengo allí en pizarra aquí donde que siempre nos gusta, parte del mundo digital, dejar las cosas tangibles, pero siempre hay un 10% de alumnos que están en los 30 años, que suelen venir en empresas familiares, hijos de segunda, tercera generación y tal, incluso que los padres fueron alumnos, y eso los tutorizamos de una forma especial. Y luego también hay otro 10%, entre los cuales yo soy el joven, con mis 55 años, porque eso ya se meten en los 60, 60 y tanto, algunos con 73 hemos tenido, porque vienen adaptándose. Además es una admiración tremenda, porque son empresarios y directivos que están en constante evolución y adaptación al mercado. Y de esa fusión de gente edad media, digamos, más jóvenes y más mayores con experiencia senior, la verdad que salen proyectos, ideas revolucionarias. Muy bien, ha sido un auténtico placer como siempre. Ahora viene la frase típica de le das al like, compartes, vuelves a ponerlo al principio, te lo escuchas de nuevo, le quitas la doble velocidad para que sea un poco más ameno, y si te apetece pues nos dejas en comentarios cuáles son tus preguntas, las que aquí no hemos sido capaces de responder o las que no hemos hecho. Muchísimas gracias, José Antonio Pérez. A vosotros, hasta la próxima. Construimos este soportal digital a base de aprender cuáles son ahora las mejores alternativas a tus necesidades de conocimiento. Haz buen uso del apartado de comentarios y rétanos con tu inquietud.